Ivan said we're going to continue in Titus, if you want to go ahead and turn there. But as you do, I'll tell you, in 2008, Bueno, en 2008, last year of seminary, en mi último año de seminario, me invitaron a ir con otros seminaristas a Israel para una conferencia en Jerusalén por una semana y después una excursión por el país de Israel. Tengo muchas memorias, pero una memoria muy distinta que tengo era la de la segunda semana de la excursión. Montamos un autobús de 50 personas y pasamos por el desierto, muy hermoso, estaban enseñándonos cosas para ver. Y a la izquierda nos llamaron la atención de ver a Jericó, donde estaba la ciudad antigua de Jericó. Ahí en Josué 6 tenemos la historia de rodear la ciudad y se cayeron la muralla. Y aquí estamos, en el mismo sitio. Pero me fijé que mi compañero en mi asiento al lado tenía su cabeza agachada, tenía audífonos y estaba mirando su pantalla. Aquí estamos, en la Tierra Santa, con la historia alrededor de nosotros, de la historia bíblica, los mismos sitios. Y él estaba ausente, estaba distraído. No era necesario, pero él estaba ahí en cuerpo, pero no estaba presente en espíritu de atención. ¿Cuántas veces estamos aquí, pero estamos ausentes realmente? ¿Y qué tal ustedes? Nosotros, aquí rodeados por la hermosura de los hijos de Dios. Aquí repasamos la gran historia de nuestro rescate, pero a menudo estamos aquí, pero distraídos, distanciados, desconectados. Quizás mirando al teléfono, quizás pensando en lo que vendrá por la tarde, pensando en las ocupaciones. Y estamos apurados a llegar, llegamos tarde. Hay personas que suelen venir 10, 15 minutos tarde. No están listos para la comunión con Dios. Están aquí, pero no están presentes. Están sus cuerpos, pero no están presentes. Hoy especialmente, quiero que estemos realmente presentes y alertas así para ver la cumbre quizás de las escrituras de Pablo. Vamos a orar. Padre, sé que yo puedo venir aquí sin estar preparado, distraído. Entonces, Señor, pido por tu gracia en este momento que nos ayudes a oír lo que tú quieres de nosotros. Que salgamos diferentes que cuando llegamos. Por el Espíritu, la obra del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Si no han abierto su Biblia todavía, pues abran sus Biblias a Tito. Vamos a continuar con esta serie, cómo edificaba Dios su iglesia. ¿Cómo edifica? Y aquí tenemos gente salva de una cultura impía, pagana, por la gracia de Dios. Son nuevas criaturas en Cristo.
y ahora les toca vivir como nuevas criaturas. That those in Christ live by grace, Los que están en Cristo viven en la santidad, por la gracia de Dios. of grace and glory. So let's start Somos with personas de gracia y gloria. follow along in your Bible or on Vamos a seguir la lectura con Tito 2, 11 a 15. Titus 2, starting in verse 11. For the grace En of verdad, God has Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras guardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. So let's see how Jesus transforms us to live as a people of Vamos a ver cómo Jesús nos transforma para vivir personas en santidad, personas con la gracia de Dios, que viven por la gracia de Dios. So Paul writes in verse 11, Aquí tenemos en versículo 11, grace of God has la gracia de Dios ha manifestado a toda la humanidad, that word grace la cual trae salvación. save us. We might describe someone like a Gracia ballet dancer as puede describir quizás una bailarina, we might ask someone to say grace podemos before pedir que alguien diga gracia antes de comer. Hay personas que llamadas gracia, pero significa appeared. que So Dios that word se ha grace manifestado. translated here is charis, La, goodwill, la palabra aquí en griego es charis, que significa bondad, favor hacia alguien. Es un don a una persona que no es merecido ni gift of pagado. God's blessing is given even when the opposite Es una bendición aun cuando uno merece el opuesto. Es una bendición que alguien ofrece y al rechazarlo uno se queda condenado. Gracia es el don gratuito de favor inmerecido de la bondad de Dios. so has appeared. Dice aquí, Paul says this ha manifestado esa gracia. has appeared. Esa gracia Past ha manifestado. in the Greek. Tiempo pasado. So a good question would be, when Entonces una buena pregunta did God's grace, his saving free gift of undeserved, es cuándo, did that cuándo apareció, cuándo se manifestó. talking about Pablo está hablando aquí de la gracia manifestada en Jesús, born to us, nacido en este mundo, to our world, en nuestra historia, en nuestra necesidad. Jesús, Dios en carne, lleno de gracia y verdad. grace, La gracia que ha aparecido en grace that Jesús. appeared is Jesus. Esa gracia So se how manifestó en is Jesus, Jesús. our grace appeared ¿Cómo podría aparecer en Jesús? for which he came? Bueno, era el propósito por la cual Él vino. Grace by his life, death, Vino por la gracia y así por su vida, Jesus, the Son muerte of y God, resurrección por pecadores. sinless, Jesús se ofreció como never once el Hijo de Dios perfecto, sin pecado, santo. Ni una vez pecó en sus pensamientos, sus acciones, sus palabras. Siempre era perfecto, sin pecado. ¿Por qué vivió así entre nosotros? ¿Como ejemplo de cómo debíamos vivir? No. ¿Por qué? Es porque eso no nos ayuda. Jesús, sin pecado, en contraste de nuestras vidas, solo sirve para dar de conocer y enseñarnos el pecado nuestro y la maldad en nosotros. La obediencia perfecta de Jesús fue para nosotros, para nuestra gloria, para enseñarnos la grandeza de nuestro pecado y la grandeza de nuestro juicio y la condenación y la grandeza de nuestra imposibilidad.
no merecíamos su gracia. Pero Jesús no vivió para ayudarnos como ejemplo, sino vivió así, sin pecado, como nuestro Salvador, como nuestro sustituto. A causa de este Salvador sin pecado, que tomó nuestro lugar y cargó con nuestros pecados lo que nosotros merecíamos. Él sufrió juicio en la cruz por nosotros, por nuestro pecado. Era un dolor inimaginable, no solamente en su cuerpo, sino en la vergüenza, el sufrimiento de la ira de Dios, la condenación de Dios que merecíamos nosotros. Cada pensamiento, cada motivación egoísta, cada vez que habíamos negado a Jesús, todo se cayó en Él, el Cordero de Dios que tomó nuestro lugar, sufriendo por nuestro pecado. Jesús cambió lugar con nosotros, envuelto en nuestro pecado en la cruz, para que nosotros estuviéramos envueltos en su justicia para siempre. La justicia de Dios fue satisfecha, su misericordia derramada en pecadores para librarlos, todo por la cruz de Cristo. Los inmerecidos, los pecadores, están hechos santos por la gracia inmerecida de Dios. ¿Por qué? Amor. El amor más profundo que el mundo jamás ha conocido. Ese amor que satisface el alma. Ese amor que habíamos creado por toda la vida. Ese amor y gracia inspiró este himno ante el trono celestial. El inocente quien murió, y por su muerte el Salvador, ya mi pecado perdonó, pues Dios, el justo, aceptó su sacrificio hecho por mí. Y esa es aseguranza de la salvación, ese perdón para siempre. Fue porque Él murió por nosotros en la cruz y Él mismo resucitó el tercer día. Y así nos asegura nuestra esperanza. Y es la primicia de la resurrección de todos los creyentes en el cosmos, en el mundo. Todo eso por la gracia, porque la gracia se ha manifestado en Jesús. Pero Dios no ha terminado con nosotros en el momento que creemos en Cristo. Esa gracia que nos perdona también está moviendo, transformando, entrenándonos a vivir una vida nueva en Jesús. Y así vemos aquí en Tito 2:11. De verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción o piedad. Esa gracia que nos salva continúa obrando en nosotros, entrenando, enseñándonos a vivir la vida nueva, la identidad nueva en Cristo que ya poseemos. Así, dando vuelta, dando la espalda a la pecaminosidad y las pasiones de la vida anterior, vivimos en santidad por los propósitos de Dios que nos salvó. Especialmente nos llegamos a ver, a parecer más y más a Jesús en el dominio propio, justicia y devoción. Esas tres palabras no son casuales, sino serias. Describen la transformación por gracia. Primero, gracia cambia
cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con el autodominio o el dominio propio. Y así podemos controlar los impulsos y hábitos que teníamos antes de conocer a Cristo. Antes de Jesús estábamos esclavizados a una vida ensimismada, a nuestros deseos y adicciones. Ahora tenemos un nuevo control en nuestra vida, el Espíritu Santo que hemos nosotros, y podemos someternos a Él y no someternos al pecado, para que el poder y la gracia de Dios por su Espíritu toma control en nuestra relación con nosotros mismos. Gracia también cambia cómo nos relacionamos con otros. En justicia, cuando la gracia de Dios mueve a nosotros públicamente, así relacionamos con el mundo, con una manifestación de la integridad, la bondad, la pureza y el carácter santo, aún como padres o madres, esposos, esposas, empleados o jefes, amigo, vecino. Así, la gracia de Dios nos lleva a vivir con justicia y vidas de integridad como Cristo. Gracia también cambia cómo nos relacionamos con Dios mismo, en santidad, en piedad, en devoción. Por medio de Cristo tenemos acceso a Dios. Y así, Dios reconcilia nuestro corazón a Dios. Y así podemos vivir la presencia de Dios Santo. La gracia es nuestra única esperanza que transforma todo. Y así podemos convivir con Dios. Esa gracia activa de Dios está entrenándonos. Es mucho mayor que pensamos. Es mucho más que nos damos cuenta. La gracia que nos salva, perdonando nuestro pecado para siempre, es la misma gracia que vive en nosotros, librándonos ahora. Y así, Pablo y Pedro, escritores del Nuevo Testamento, son muy positivos, muy acertados al describir esa gracia. Y así podemos avanzarnos a vivir vidas fieles. Así vemos versículos como 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios es que está conmigo. En Filipenses 2:12-13. Así que mis hermanos, como han obedecido, no solo en mi presencia, sino más en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Aquí vemos que no trabajamos para la salvación, sino trabajamos a causa de la salvación, y así la llevamos a cabo. Pedro lo dice así en 2 Pedro 1:5-8. Precisamente por esto, esfuércense por añadir a su fe virtud, y a su virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, constancia, la constancia devoción a Dios, a la devoción de Dios, afecto fraternal, al afecto fraternal, amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Dice Pedro, hay que esforzarse, hacer todo lo posible para ver que esa
gracia te transforma. Grace is a working, transforming, training grace. Esa gracia nos Because the entrena, transformationally trained life, nos transforma, grace has appeared. porque se ha manifestado la gracia en Jesús. So let's see it together. Back to Aquí vamos, aquí en versículo 11, 13, otra vez de Tito 2. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro Señor y Dios y Salvador Jesucristo. there's that word again. Ahí está esa vida, esa gracia, esa palabra otra vez. Past tense, but future. So we Vemos esa palabra aquí en el tiempo futuro. two appear. Nosotros vivimos entre dos venidas. Grace appeared as Christ was En el pasado apareció, se manifestó la gracia cuando Cristo nació en el mundo para salvarnos en la cruz. La segunda vez, bring the cuando la gloria reaparece, se manifiesta de nuevo, Cristo vuelve present age between the two. y vivimos nosotros en este tiempo entre las dos venidas de Cristo. Will not be like the first. When the Son of God came into the world, Cuando venga el Hijo de Dios de nuevo, no será como la primera vez. into the world in a humble stable, Vino aquí como un bebé frágil. not this next time. La próxima vez What does it say? The appearing of se va a manifestar glory como of our el gran Dios y Salvador Jesucristo, el Señor. This appearing is the appearing of glory. Esta venida es Jesus Christ, la manifestación de la gloria de Jesucristo, Rey de gloria, victorious warrior, Salvador resucitado, Señor, juez, when he comes, guerrero victorioso, bring with him soberano en el universo. Él va a traer con él toda la radiance, la plenitud de su gloria, gloria en su radiancia, gloria en su esplendor, is God. gracia, gloria en su majestad. How radiant is our holy risen King. Qué brillante es la gloria de Dios. Impressive and massively blinding is God in his holy. Bueno, Él nos ciega con su santidad. Es más allá de nuestras imaginaciones. In heaven, Aún en el cielo o en los ángeles alrededor de su trono gritan, Santo, 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 holy, con voces shaking temblorosas thresholds of en la heaven, puerta claiming of God's word. If del heaven shakes, cielo proclamando la palabra de Dios. cannot contain his majesty. El mundo no puede contener su majestad, el universo no puede capturar su esplendor. Jesus look like when he returns? ¿Cómo será esa gloria cuando vuelve Jesús? Como nada que podemos imaginar. Wow, this will be a terrible sight for many. Mientras será una vista terrible para algunos, Beloved children, para muchos, that our blessed hope is finally, porque nuestra esperanza bendita because with por fin estará aquí. glorious appearing will be the disappearing for us of all Cuando vuelva el Rey Jesús, se desaparece nuestro pecado y la maldición y la muerte. sorrow and sadness, all tears and loneliness, A la vez, fear, cuando Él vuelve, anxiety, fear, worry, all va shame a desaparecer and remorse, toda tristeza, all sad things lágrimas, soledad, temores, preocupaciones, vergüenzas, remordimiento. He brings with him his promised new Él va a traer consigo el cielo nuevo, la tierra nueva, nuestro hogar redimido, forever in the fullness of para que vivamos en su presencia con paz love, y amor with our juntos. God and Savior Jesus. Es nuestra esperanza bienaventurada. Because as Paul says, Y así que podemos ver que Pablo dice, in glory is
also the appearing of our en Colosenses 3, 2 y 4, que su retorno gloria es vuestra gloria. minds on the things Concentren su atención en las cosas de arriba, no las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. with him in glory. This is the hope. Esta es la esperanza de los que han recibido la gracia de Dios. Los que esperan la promesa de su gloria, Glory that is coming. esa gloria que vendrá, But no, they don't deserve it. No, they could never earn it. también recuerda a los que no lo merecen y lo necesitan desesperadamente. Only love that can save and satisfy the love of El único amor que nos puede salvar y satisfacer es el amor de nuestro Salvador, el amor de Jesús. So a question we might ask Una pregunta que podemos hacer about this grace-driven en cuanto a esa santidad que viene por la gracia, are saved and have God's grace that we never sin? ¿significa que nunca pecamos? We still sin. Claro que no, But it does mean our relationship to sin has changed. pero nuestra relación con el pecado ha God's grace cambiado. opens our hearts to sin. Cuando la gracia de Dios abre nuestro corazón, podemos ver la profundidad de nuestro pecado. Free us from that. The very life Pero la of the Son gracia de Dios nos libra sin in our lives de ese lies to us, shame pecado. tries to enslave us. Ese pecado quiere esclavizarnos, God's grace comes into our nos lives to miente. forgive and free us from all that. Pero la gracia de Dios en nuestras vidas nos libra y nos permite no ignorar nuestro pecado, The more we sino el opuesto. Podemos al comprender la gracia de Dios, vemos la seriedad de nuestro pecado y nuestro arrepentimiento. Y así podemos vivir para ese Dios que nos salvó por su gracia. yes, but not like we did before grace. ¿Somos salvos Grace, de nuestro pecado? Sí, grace surrenders our sin. pero no antes de recibir la gracia. Forgiveness from sin. La gracia nos ayuda a ver la realidad de nuestro pecado power in our lives. y el perdón en Jesucristo. Living by grace-driven holiness, waiting Vivir con santidad por medio de la gracia y así esperar el retorno de Cristo y la aparición de gloria es nuestro privilegio. glory will appear. Gracia sí The question is, volverá, se how manifestará. does Jesus and his grace train and transform us? ¿Cómo nos transforma y nos entrena? We need to see the truth Para ver esa verdad, come deep down into the deepest parts of us. tiene que penetrar el corazón, To change. los lugares más profundos dentro de nosotros. One more time. Otra vez, 2, 11 a 14. 11 through 14. For En verdad, of God, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, for all la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. who gave him Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad all y law purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. his own possession, who are zealous for good works. Jesus is our grace appeared. Jesús Jesus es is God's la glory. gracia de Dios manifestada. Is our great God and Savior, and Jesus. Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. So let's just let God's word speak to us. Y así dejamos que Try to ask God for la palabra de Dios nos hable. En versículo 14, who gave himself for us. es quien se dio a sí mismo por nosotros. Sink in. There are a million glorious truths packed into those Hay words, like the Millones de verdades en estas palabras. But I want to think about this. Deep down in every En cada corazón we share a fear. compartimos un temor. For some this fear is small. Para algunos es pequeño, para otros los domina, In there in all of us. pero está en nosotros, en todos. ¿Qué es ese temor? New.
Si alguien supiera mis pensamientos, mi ira, mi licencia, las plagas que me invaden, la depresión que me agarra, el odio que tengo hacia mí mismo, ese hábito que no puedo derrotar, esa vergüenza que no puedo limpiar. Si supieran, no querían nada que ver conmigo. Pero Él se dio a sí mismo por nosotros, amigos. Jesús sabe. Jesús te conoce mejor que tú mismo te conoces a ti mismo. Jesús conoce los rincones más oscuros de su corazón. Su ansiedad, su egoísmo, sus temores, sus dudas, sus vergüenzas, su pasado, presente y futuro. Él nos escogió aún diciendo, quiero ese, quiero ese, quiero esa. Nos sentimos inmerecidos, rotos, sucios, egoístas, avergonzados. Pero pero Jesús nos conoce y nos quiere. Y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtenernos. Él donó su propia vida por hacernos suyos. ¿Qué significa? La profundidad de nuestro pecado. ¿Qué podría librarnos de esa esclavitud al pecado que nos lleva a la muerte? La misma vida del eterno y santo Hijo de Dios omnipotente. El Dios a sí mismo se dio a sí mismo por nosotros. Nos redimió, nos compró, nos libró. Y así estamos libres del poder de pecado, para que algún día estaremos en su presencia, la presencia del glorioso Rey cuando vuelva. Y así, redimidos, purificados por su gracia, estaremos declarados santos en el Señor y Salvador Jesucristo. Somos su posesión. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Él nos compró por un precio. Tenemos una nueva identidad. No somos quienes decimos nosotros que somos, sino somos quien Jesús nos dice que somos, suyos, redimidos, amados. Nuestra identidad es la gente de Jesús, nuestro propósito, la gloria de Jesús. Así vivimos para Él. Él nos transforma, nos mueve, nos entrena a vivir vidas para ese Jesús que murió por nosotros, libres de pecado, saturados por gracia, reconciliados con Dios, esperando el retorno de Jesús en su gloria. El teólogo Francis Turretin escribió, gracia es gloria iniciada, como la gloria es la gracia consumada. La gracia nos lleva a la gloria de Jesús. ¿Cómo es vivir en santidad, vivir amando y consiguiendo a Jesús? Libres de deber, de autosuficiencia, vivir por gracia. El pastor Ben nos recordó de un ejemplo en Lucas 7, 36 a 50 de cómo es. Escúchenlo. Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que fue a casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vi en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de Jesús, estaba ahí comiendo en casa del fariseo, se presentó un frasco de alabastro perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba con lágrimas.
Luego los secó con sus cabellos y besaba y ungía los pies con el perfume. Al ver esto, el fariseo que había invitado a Jesús dijo, si este hombre fuera profeta, sabría quién es esa mujer tocando, es una pecadora. Entonces Jesús dijo, Simón, dime, maestro, dos hombres. Quiero decirle algo, dijo Jesús. Dos hombres debían dinero a cierta prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos. Ahora, ¿cuál de los dos amará más? Supongo que aquel quien le perdonó más. Has juzgado bien, dijo Jesús. Ves a esa mujer. Cuando entré en su casa, no me diste agua para limpiarnos, pero ella me limpiaba con las lágrimas y secaba mis pies con sus cabellos. No me besaste, pero ella besa mis pies. Tú no me unjaste la cabeza de aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella amaba mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, vete en paz, tu fe te ha salvado. Así se transformó una mujer marginada, avergonzada, rechazada, a una adoradora de Dios aceptada por el amor de Cristo. Es la gracia que nos salva, es la gracia que nos lleva a adorar a Dios, a Jesús. El fariseo estaba con Jesús, pero no estaba presente con Jesús. Mi amigo en el bus en Israel estaba allí en el cuerpo, pero no estaba presente. ¿Y usted está aquí? ¿Está presente aquí? Entonces permite que esa gracia, esa gloria de Jesús te encuentre contigo ahora. Vamos a recordar esa historia maravillosa de la gracia de Dios al tomar la Santa Cena. Si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, no participe, por favor. Pero si usted es creyente, te animo a participar. Vamos a participar juntos en un momento y así recordar esa gracia que nos libró de pecado. Somos salvos únicamente por el cuerpo roto y la sangre derramada de Cristo. Aceptamos esa salvación por gracia, por fe. Cuando ustedes estén listos, pero antes de ir a buscar los elementos, por favor, piense que la gracia nos salva y nos transforma todo por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Aquí termina la interpretación. Voy a participar con mis hermanos.